Continuamos con el tema semejanza de triángulos. En este video vamos a resolver un problema donde nos piden calcular los segmentos AM y MN, donde los lados paralelos serían MN con BC. Entonces por aquí podemos trazar unas paralelas. Estas paralelas serían, podemos extender para que se vea claro cuáles son las rectas paralelas. Por lo tanto, aquí tendríamos rectas secantes y recordando que tenemos que obtener el valor del segmento AM y el segmento MN. Pero además de trabajar con la semejanza de triángulos, vamos a trabajar con el teorema de Tales. Y ese teorema aparece generalmente en los triángulos semejantes de este tipo, que es muy utilizado este teorema, donde tenemos triángulos que son semejantes y este lado va a ser semejante al que está opuesto a él. Entonces estos lados serían los lados semejantes. Y si este lado es A y este lado es B, se formaría la proporción A sobre B, que tiene que ser igual a el lado C sobre D. C sobre D. Esa es una de tantas proporciones que podríamos utilizar en el teorema de Tales. También pudimos haber puesto C entre A, y si puse C entre A, entonces la otra igualdad, o en el otro lado de la igualdad tendría que poner D entre B. Bueno, así funciona el teorema de Tales. Entonces, esto lo podemos aplicar en este problema junto al tema de semejanza de triángulos. Bien, empecemos a resolver nuestro problema. Aquí vamos a aplicar el, la semejanza de triángulos, pero primero vamos a ver por qué son semejantes estos dos triángulos y de qué triángulos estamos hablando. Estamos hablando del triángulo ACB, que sería el triángulo más grande. ACB sería ese triángulo. Es semejante con el triángulo AMN. Ahí está el triángulo pequeño. Entonces ahí vamos a comprobar que ambos triángulos son semejantes utilizando uno de los tres criterios. Recordemos cuáles son. Sería el criterio ángulo, 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 lado, lado, lado o lado, ángulo, lado. Bien, podemos observar que este ángulo es compartido para los dos triángulos, tanto para el triángulo mayor como para el triángulo menor. Entonces, allí podríamos empezar suponiendo que ya no utilizaríamos este criterio para comprobar que los dos triángulos son semejantes. También este ángulo, observemos que es correspondiente al ángulo C, el ángulo M, tiene la misma forma, observemos el ángulo M y el ángulo C, que tienen la misma forma. Imagínense trasladando este ángulo hacia la parte de abajo y quedarían perfectamente sobrepuestos unos sobre otros. ¿Por qué pasa esta situación? Porque nos dicen que el lado MN, el segmento MN, es paralelo al segmento BC y esa es una propiedad de las rectas paralelas, como estas de aquí, cortadas por una secante. Por ejemplo, si este ángulo que acabo de trazar, le dibujo su ángulo correspondiente, que sería este de aquí. Estos dos ángulos son iguales. Imagínense trasladando un ángulo hacia el otro y observemos que deberían de sobreponerse unos sobre otros, exactamente. Y eso es una propiedad de las rectas paralelas cortadas por una secante. Y aquí también tenemos estas mismas rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces estos dos ángulos son iguales. Lo mismo va a pasar para estos otros dos ángulos. Y aquí ponemos dos pequeñas cejas indicando que son ángulos iguales. Y aquí también podemos poner unas tres cejitas para
decir que tenemos dos ángulos iguales que son compartidos para los dos triángulos. Entonces ya tenemos nuestro criterio ángulo, ángulo, ángulo. Aquí está la primera A, aquí, aquí está la segunda A y aquí está nuestra tercera A. Bien, entonces ya hemos justificado que tenemos triángulos semejantes y vamos a aplicar nuestras proporciones para obtener el lado MN, este de aquí. Como quiero obtener el valor de MN, lo pongo en el numerador porque se hace más fácil la operación. Entonces estoy empezando con el triángulo pequeño porque sería como la base del triángulo pequeño. Entonces esa base la puedo dividir entre uno de los lados, que sería este de aquí. Esa es una opción. Otra opción sería irme de el lado menor MN al lado mayor del triángulo más grande, que sería este de aquí. Serían como las bases MN están relacionadas y por eso voy del triángulo menor al triángulo mayor. La base del triángulo menor va a estar relacionada con la base del triángulo mayor. Entonces sacamos la proporción MN sobre 8.4, que va a ser igual a, y ahora sí, vamos a relacionar este lado que es conocido, que vale 12 centímetros. Aquí está, el lado de 12 centímetros. Observemos que lo pongo en el numerador. En el numerador debe de ir esta cantidad, porque en el numerador empecé con uno de los lados del triángulo pequeño, del triángulo 1. Entonces, en el numerador debemos poner un orden y sería triángulo pequeño MN sobre el triángulo mayor. Aquí está. Aquí voy a poner una flecha indicando que estos serían los datos del triángulo mayor. Entonces, muy bien, vamos a borrar por aquí y terminemos de resolver nuestro problema, donde este 12 está relacionado con el lado completo del triángulo mayor, que sería desde A hasta B. Y ahí tengo 12 más 6, que serían 18. Entonces ya puedo despejar MN pasando el 8.4 del otro lado, multiplicando, porque aquí divide. Entonces pongo MN igual a 12 sobre 18 multiplicado por 8.4. Entonces allí podemos terminar de resolver nuestro problema de diferentes formas. Una de ellas es multiplicar 12 por 8.4 dividido entre 18 y eso nos queda a 5.6. Ese sería el valor de MN, 5.6. Aquí podemos poner el valor de 5.6. Ahora nos falta obtener el lado AM. Entonces, ese lado lo podemos obtener de dos formas. Una de ellas es con el teorema de Tales y la otra forma es con la semejanza de triángulos. El método más corto es el teorema de Tales. Vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, relacionemos el segmento, observemos cómo se llama el segmento AM con el segmento AN. Y esa relación la podemos escribir como AM sobre 12. O sea, empecé en el lado de abajo, por aquí, y luego continué con el lado de frente. Entonces, vamos a seguir ese orden. Ahora voy a poner 4.8 arriba y 6 en la parte de abajo. Aquí está. Bien. Ahora AM va a ser igual a 4.8 sobre 6 por 12 y resolvemos con la calculadora 4.8 por 12 entre 6 y es igual a 9.6. Entonces aquí tenemos nuestro resultado. También se pudo haber obtenido de la siguiente forma. Vamos a hacerlo, aunque nos tardemos un poquito. Supongamos que este 9.6 no lo hemos obtenido y utilicemos
la teoría de la semejanza de triángulos, las relaciones de la semejanza de triángulos. Entonces vamos a relacionar por aquí el segmento AM. Ese segmento AM va a estar relacionado con el lado más grande. Entonces, observemos que el lado pequeño hasta aquí, el segmento AM, va a estar relacionado con el segmento más grande de A hasta C. Entonces, de A hasta C tenemos el segmento AM más 4.8. Entonces, en la parte de arriba, en el numerador, estoy poniendo los lados del triángulo pequeño y en la parte de abajo los lados del triángulo más grande. Y vamos a poner en el otro lado de la igualdad los lados conocidos, como podemos poner ahora 5.6 porque se supone que ya tenemos los dos valores para relacionar el 5.6 con el 8.4, pero también podemos relacionar el 12 con el 18. Es opcional, de las dos formas podrían salir. Entonces vamos a relacionar el 5.6 con el 8.4, pero eso lo pudimos hacer porque antes ya resolvimos que el lado MN vale 5.6 con la semejanza de triángulos. Bien, vamos a utilizar ese dato que es 5.6. Recordemos que en la parte de arriba va los lados del triángulo pequeño, por eso la flecha pequeña, 5.6 sobre 8.4. Y ahora podemos empezar a resolver. Entonces, esta AM más 4.8 se va a pasar del lado derecho a multiplicar y el 8.4 va a pasar del lado izquierdo a multiplicar. Pasemos el 8.4 multiplicando a AM y el 5.6 multiplicará a AM más 4.8. Aquí volvemos a bajar el 8.4 AM. En esta parte vamos a multiplicar 5.6 por AM, 5.6 AM más 5.6 por 4.8. Multipliquemos 5.6 por 4.8 y eso nos da 26.88. Ahora pasamos en el lado izquierdo el 5.6 AM para restarlo con el 8.4 AM. Reescribimos 8.4 AM menos 5.6 porque aquí era positivo y del lado izquierdo pasa restando. Y en el lado derecho pues ya no se encuentra el 5.6 AM, solo quedó el más 26.88. Aquí está el más, pero lo dejamos implícito y hacemos la resta de 8.4 menos 5.6. Nos queda a 2.8. 2.8 AM igual a 26.88. Despejamos AM, 26.88 sobre 2.8 AM será 26.88 entre 2.8, 9.6, y también nos queda de esta forma el resultado. Entonces tenemos dos opciones para encontrar el segmento AM, pero observemos que el teorema de Tales nos ahorra varios pasos. Bien, pasemos a nuestro siguiente problema en otra